Hola Hugo, y un saludo a todos los que como yo escuchan pueblos y leyendas. El relato que les quiero contar es algo que me sucedió cuando tenía 15 años. Mi nombre es Jesse Escalante. Actualmente vivo en Nogales, Sonora. Pero lo que les vengo a contar sucedió en la casa de mi padre. Nosotros somos originarios de un pequeño ejido que se llama Pozo Dulce, el cual pertenece al municipio de Huatabampo, al sur de Sonora. En este pueblo vivíamos en casa de mi mamá, y cerca del pueblo había una pequeña comunidad de no más de 10 casas, todas separadas por bastante terreno. Esta comunidad se llama La Rueda y está ubicada en medio de muchas tierras de cultivo. No hay alumbrado público y el silencio aquí llega a ser tanto que puede ser abrumador. A veces el único ruido durante el día es el sonido del aire de los árboles. En cierta ocasión nos mudamos a vivir a la casa de mi papá, porque a la casa en el pueblo le iban a remodelar el techo y tuvimos que movernos a vivir ahí. Era complicado, ahí no pasaba nada, y hasta la fecha, ninguna ruta de nada, ni hay tiendas, ni nada, y el pueblo queda como a 4 o 5 kilómetros, misma distancia que tenemos que caminar para agarrar transporte para ir a la prepa, a la cual iba en la tarde, y al regresar a casa tenía que caminar por esos caminos totalmente de noche y a oscuras. Bueno, en vacaciones de Navidad de ese año tuvimos la visita de un hermano de mi mamá. Me tocó ir por él a pie al pueblo y llegamos a casa como a las 10 de la noche. La casa de mi papá cuenta con 2 recámaras, un baño y cocina. Por fuera hay una huerta grande de árboles de mango, ciruelas y otros más. Por la parte de atrás había árboles de pino, de esos que al pegarles el aire hacen un ruido parecido a un silbido. Después de los pinos había un cerco, donde anteriormente había vacas, y después estaban las tierras de cultivo, muchas hectáreas de cultivo. Y a la orilla de ahí había un pozo de agua dulce y un motor para abastecer las necesidades de la casa. Si nos queríamos bañar, teníamos que ir a prender el motor para que llegara agua. Ese día, mi tío se quería bañar y me mandaron a mí. La noche estaba oscura, fría, y había mucho viento, lo que hacía que los pinos hicieran ese silbido, y hacía que la noche tuviera un toque tétrico. Recuerdo todo con claridad, que cuando estaba pasando junto a estos árboles, escuché como un grito a lo lejos, pero en mi mente pensé que era el efecto del aire. Di unos pasos más y lo volví a escuchar. Me detuve. Cuando me quedé quieto para poner más atención, escuché un grito de una mujer, muy fuerte, un llanto combinado con un grito desgarrador, con mucho dolor. Solo se escuchaba. Se oía llorar a alguien con mucho dolor, como en el funeral de algún ser querido. En ese momento quise correr, pero no pude. Mis piernas no me respondieron. Y de la nada empecé a escuchar el grito una y otra vez, como 5 o 6 veces más, pero en todas esas veces escuché como si estuviera una mujer llorando justo a mi lado, justo su cara en mi oído. Así se escuchaba. Yo me estaba ahogando porque no podía respirar, ni gritar, ni moverme. Y de la nada estaba en la sala de mi casa. Y mi mamá me tenía de los hombros, sacudiéndome para que hablara, porque dicen que entré corriendo y con mi cara llena de terror, lo cual yo no recuerdo. No recuerdo cómo es que llegué hasta la sala. En mi mente seguía afuera, escuchando a esa mujer. Lo que sí me acuerdo es que cuando volví en mí grité, "La Llorona". Escuché a La Llorona. En el instante mi mamá y mi papá salieron corriendo. Recuerdo que mi mamá le gritaba cosas con groserías. Lo que más terror me causa hasta hoy, 18 años después,
Es que alguien me dijo que lo más seguro es que sí la tenía a un lado de mí. Se me eriza la piel solo de recordarlo. Es algo que casi no lo cuento. No por vergüenza, simplemente no lo cuento. Espero no les haya aburrido mi historia y feliz Navidad para todos y todas. Buenas noches, leyenderos. Esperamos que las historias de esta noche no los dejen dormir a gusto. Les recordamos que si no se han suscrito, es el momento de hacerlo. No se van a arrepentir. Continuamos. Buenas noches. Mi relato es sobre La Llorona. Cuando estaba en sexto de primaria a finales de los 80, una madrugada, aproximadamente a las 3, se escuchó a La Llorona pasar por la calle en donde vivía, en Chalco. Su lamento era largo y lastimero. Los perros aullaban como jamás he vuelto a escucharlos. Los burros hacían sonidos como gritos. No sentí miedo al momento, pero después que pasó el lamento sentí un gran horror. No le pregunté a mis hermanos si lo habían escuchado, pero sentí su miedo también entre la oscuridad de la noche. Sabía que también lo habían oído. Al otro día llegué a la escuela y para mi sorpresa, casi todos los niños del salón la escuchamos. Toda la colonia escuchó el lamento y algunos niños no fueron a clases porque enfermaron de miedo. El profesor trató de explicarnos el fenómeno de La Llorona. Captó toda nuestra atención porque fue impactante. En ese entonces Chalco aún era un lugar lleno de canales y agua. Muchas personas veían ánimas y animales extraños. Muchas historias las compartimos entre amigos a la hora del recreo. Actualmente soy profesora y les pongo mucha atención a mis alumnos cuando tienen sus relatos. Les creo y los respeto. Gracias por su atención. Buenas noches. Muy buenas noches, pueblos y leyendas. Ya es pasada la medianoche en mi país. Soy de Lima, Perú. Y en estos momentos una fuerte llovizna de verano me acompaña mientras hago mis cosas. La historia que ahora voy a relatar no me pasó a mí realmente, pero la he escuchado muchas veces en mi familia, sobre todo de parte de mi madre, quien es una de las protagonistas. Sé que la historia de La Llorona es propia de México, desde antes de la colonia, pero también he oído y sabido de casos ocurridos en otras partes del mundo, donde aparecen seres parecidos a la figura de esta mítica alma en pena. De hecho, de pequeño me daba mucho más miedo esta historia, ya que me decían, y creo que puede ser esto ya un invento, que La Llorona acabó con la vida de sus hijos y la suya en un puente muy cercano a donde yo vivo. En fin, no puedo precisar un año en sí, pero ocurrió a mediados de los 80, cuando mi madre era una niña de 12 o 13 años. Era una noche como cualquiera en la casa de los bisabuelos, donde han pasado muchas más historias fuertes que involucran brujería, magia negra y el diablo. Pero será algo que quizás les pueda contar después. Mi mamá compartía la habitación en ese entonces con mi tío Rodolfo, su hermano menor y mi abuelita. Mi tío tenía entre 7 u 8 años y ambos dormían en la misma cama, muy cerca de la de mi abuela. Sucedió entonces que mi mamá escuchó a mi abuela salir de la habitación y supuso que iba al baño. Pero pasado un rato, empezó a oír unos lamentos y sollozos que se iban acercando a la habitación. Mi mamá en su inocencia creyó que era mi abuela, que se había caído y golpeado. Así que, aunque con miedo, preguntó si se había hecho daño. Al no tener respuesta y sentir una sensación de terror y peligro muy fuerte, se tapó con las sábanas e intentó avisarle a mi tío. Pero como él parecía no despertar, rápidamente decidió taparlo ella misma mientras oía cómo esos llantos horribles resonaban por toda la habitación, acercándose cada vez más y más a ellos. Ella comenzó a orar, y fue entonces que sintió esa cosa tan cerca que podía ver su silueta dibujarse tras la sábana. Mi madre siguió orando, aunque estaba paralizada del miedo. Siguió y siguió,
Hasta pudo oír cómo esa presencia, esa cosa que lloraba y la había atormentado por varios minutos, se alejaba junto con sus horribles sollozos. Lo que contaré a continuación ya es el testimonio de mi abuela, la que al salir del baño pudo ver, mientras cruzaba el pasadizo que conectaba con su habitación, a una mujer que flotaba, ya que no tenía pies, y que llevaba puesto un vestido negro muy desgastado y viejo, que salía por el mismo pasadizo, traspasando la puerta de metal, mientras un llanto ahogado y horrible la acompañaba. Al final mi abuela regresó a la habitación y mi mamá pudo recuperar la calma, aunque el miedo siguió latente. Lo que mi abuela vio lo supo mi madre días después, pero corroboraba, creo yo, lo que mi mamá vio no fue solo un miedo infantil o su imaginación. Les agradezco por leerme y les deseo buenas noches. Hola, yo vivo en una casa de Infonavit en la orilla de la ciudad. Soy de Uruapan, Michoacán, y tenía la manía de bañarme de madrugada. No sé por qué. En fin, ese día todos en casa dormían. Como ya se imaginan, es una casa pequeña de 2 pisos. Yo vivo en el piso de arriba y mi baño da a la calle. Es algo raro de explicar. Siempre que me meto a bañar, y en especial ese día, estaba escuchando el canal. Un relato que me salió aleatorio. En fin, metida en mi asunto y en el relato, de repente comencé a escuchar a muchos perros ladrar. Y comencé a escuchar desde lejos, del lado izquierdo, cómo venían los perros corriendo y ladrando. Y de repente los escuché aquí, afuera de mi casa, como si solo ladraran afuera de mi puerta. Entre el ladrido de los perros, el sonido del agua al caer y el relato en el teléfono, escuché el viento y a una mujer que gritaba desconsoladamente. Al principio la escuché muy cerca, como si estuviera afuera de mi puerta con los perros. Y después, como si el viento se llevara el llanto. Era un llanto de dolor horrible, inconsolable. En ese momento dejé lo que hacía y sentí el agua muy fría y no podía salir de la regadera. Fue raro. Tenía los vellos erizados. De repente, dejé de escuchar el ruido. Me salí del baño y entré al cuarto. Intenté dormir y darle explicación a lo que había pasado para no tener miedo. Al día siguiente salí a la tienda que está en la esquina de mi casa y estaba la dueña, que es una señora mayor, como de unos 60 años, y otra vecina igual ya grande. Y entre que atendía y platicaba, le dijo la señora de la tienda: en la madrugada no pude dormir. Me sacudieron la cortina de tal forma que sentí cómo se levantaba y escuché a todos los perros andar como si tuvieran miedo. Y después escuché a la Llorona aquí afuera. Y la otra señora comentó: igual no pude dormir. Esos perros no me dejaron. Y el viento que tocaba la ventana, como si tuviera miedo de algo, me hizo ir a la cocina. Y escuché entre el viento y los perros a una mujer. Cuando pensé que algo estaba pasando, me quedé parada frente a la puerta. La iba a abrir. Quizás alguien necesitaba ayuda. De pronto mi hija me dijo: es la Llorona. Yo solo las escuché. No dije nada, pero se me quitó la maña de bañarme de madrugada. Ok, amigos, ya me animé. Les voy a contar algo. Esto pasó hace muchos años, en lo que hoy es la alcaldía Iztacalco. Yo vivía por Río Churubusco, a espaldas del autódromo. Tenía poco tiempo de vivir con mi pareja y mi bebé. Él apenas tenía unos 3 meses de nacido. Bueno,
La cosa es que yo siempre he sido nocturna. La mayor parte de mi vida la realizo de noche por cuestiones de trabajo y costumbre. Pero esa es otra historia. Mi pareja trabajaba rolando turnos, y cuando esto pasó, él estaba en el turno de noche. En ese tiempo yo vivía en casa de mis suegros. Yo acostumbraba a hacer mis quehaceres en la noche, y un día, como a eso de las 11, yo estaba lavando y tenía a mi bebé dormido en su cuna. Cuando por inercia o no sé cómo llamarlo, volteo hacia el zaguán y veo traspasar a una mujer con un vestido blanco, largo, sucio. Ella era muy delgada y tenía el pelo largo. Su ropa se veía mojada. El cabello le cubría la mayor parte de su cara. Su piel era pálida y azul o algo así. Literalmente pasó a mi lado, pero nunca volteó a verme. Fue como si yo no existiera para ella. Me quedé observando todo, pero no dije nada. Cruzó todo el patio y se perdió en unos cuartos que estaban al fondo de la propiedad. Yo seguí lavando hasta que terminé y me metí a dormir con mi bebé. Serían como la 1 de la mañana. La verdad es que no le di importancia. Así pasaron varios días. Una tarde me dice mi suegra: Lub, deja de lavar en la noche. Es malo. Te pueden dar un susto. Yo le dije que sí, que lo tendría en cuenta, pero no hice caso. Unos días después estoy otra vez lavando y escucho ruido al fondo del patio. Otra vez por el zaguán. Me asomo y vuelvo a ver a la mujer de blanco. Caminó hasta donde yo estaba y volteó hacia adentro de mi cuarto. Y sin hacerme caso nuevamente, se metió. Yo aventé todo y me metí corriendo atrás de ella, pero ella ya no estaba. Tomé a mi bebé y me acosté con él. Dejé la luz del patio encendida. Me valió gorro. No le dije nada a mi suegra para que no me regañara. En la noche dejé a mi bebé cerca y estuve vigilando. Como a las 10 o un poco más, escuché ruido atrás de mí. Volteo y ahí está parada la mujer de blanco, viendo fijamente a mi bebé, como si no existiera nada más. Literalmente me le atravesé y agarré a mi bebé y corrí. Yo sabía que era un ánima y sabía por qué estaba ahí, pero también sabía que no podía tocar a mi bebé si yo lo tenía. Mis ancestros me habían dicho que si tú proteges a tus hijos, nada los puede tocar. Al otro día le conté a mi suegra y ella me regañó muy fuerte. Me dijo que ya me había advertido, que no me había querido decir de esa mujer para no asustarme, pero que era muy frecuente verla cuando había bebés. Entonces me llevó al mercado que está cerca. Fuimos con una señora que vendía hierbas. Esta señora me hizo unas protecciones y unos líquidos para regar en la casa, y me dijo que fuera por agua bendita, y que esto lo tenía que poner en mi casa y también con mi bebé. Así lo hice. Cerré toda mi casa con el preparado y con el agua bendita. Nos pusimos las protecciones, dejé las luces prendidas y esperé. Como a la 1 de la madrugada más o menos, escuché ruido afuera, pero no salí. Agarré a mi bebé. Literalmente me lo colgué, y cuando me asomé desde la puerta, ahí estaba parada ella, viendo hacia mi bebé. No tenía reacciones, nada. Parecía como una zombie. Solo veía a mi bebé. Pero como yo ya había puesto las protecciones, nunca pude entrar. Así estuve varias noches, cuidando, hasta que un día ella no volvió. Una semana después, mi suegra me dijo que iba a un velorio, que si la acompañaba, mi bebé se quedaría con mi pareja, así que no había problema. Él sabía lo que había pasado, su mamá le contó, y él me regañó, pero no le dio mucha importancia. Cuando llegamos al velorio, estaban velando a un bebé. Nos acercamos a los familiares y les dimos el pésame. Estaban destrozados. Cuando mi suegra se puso a platicar con ellos,
pues eran conocidos, nos dijeron que se lo había llevado la bruja, que lo habían encontrado tirado a un lado de su zaguán, todo mordido. Tenía moretones por todos lados y se había asfixiado. Nunca se dieron cuenta. No sabían cómo pasó. El bebé dormía solo en su cuna. Ellos vivían a 3 casas de la nuestra, en la esquina de frente al río Churubusco, donde cuentan que se aparece la Llorona. Buenas tardes. Esta historia es de la Llorona. Yo la he visto y escuchado. Yo iba a dejar a mi novia a su casa. Ella vivía en Huanica, Otzolotepec, Estado de México, y yo en Gilotzingo, Otzolotepec, Estado de México también. Está algo retirado si vas caminando. Bueno, el punto es que regresábamos de pasear. Yo ya venía algo cansado, pero tenía que ir a dejarla a su casa. Y para la suerte de ambos no había taxis, y tuvimos que caminar. Llegamos a su casa, pero el problema era que yo tenía que regresar caminando también. Ya era tarde, eran como las 11:30 o 12 de la noche. Y si no hubo taxi de ida, mucho menos de regreso. Así que me la tuve que rifar. Me fui caminando. Cuando escuché un llanto, mi piel se erizó por completo. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Yo me acuerdo muy bien que quería hacer una oración, pero no me salía y no podía correr. Sentí que mis pies no daban más y ya iba con mucho miedo. Y cada vez más se escuchaba. A como pude llegué a casa. Ya estaba con mi familia. Me vieron pálido y me regañaron. Pensaron que venía tomado y les dije que no. Solo venía escuchando los lamentos de la Llorona. Todos me tomaron a loco. Se fueron a dormir y yo seguía y seguía escuchando, hasta que me armé de valor y me paré a grabar desde la ventana que se ve a la calle. Yo sentía que ya iba a pasar, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Vi claramente a una mujer que estaba en la calle, viendo hacia la ventana donde estaba yo. Me quedé en shock. Yo trataba de gritar, pero no podía, y sentí que venía directo a mí. Pero mi hermano se paró en ese preciso momento y prendió la luz. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Él se asomó y también la vio. Como pudo me jaló. Corrimos hacia la cama y tuvimos que hacernos los dormidos. Pero cada vez la escuchábamos más y más. Ese lastimero lamento, hasta que poco a poco se dejó de oír. Ya al día siguiente les dijimos a todos lo que pasó. Eso fue cuando tenía yo entre 19 y 20 años. Y así, como dicen que tiene un vestido blanco, no es cierto. Tiene como una manta gris sucia. Su rostro no tiene expresión. Sus ojos son negros. Su nariz es respingada y su boca muy alargada. Lo curioso fue que cuando se dirigía a mí en la ventana, no se veía la cadencia de una persona cuando camina. Iba siempre a una altura constante, como si flotara. Hasta esta fecha, la he escuchado 3 veces. Vivo en Guadalupe, Nuevo León, México. Bien amigos, llegamos al final de esta transmisión. Nos escuchamos en sus dispositivos en unos días más. Llegó la hora de revisar bajo la cama e ir a dormir. Por cierto, no olviden cerrar la puerta.